Muy buenas tardes, que la bendición del Altísimo esté contigo en esta hora. Te habla tu amado hermano pastor Miguel José Polanco. Es un honor para mí compartir contigo la palabra de Dios. Este es un nuevo tiempo, como cada miércoles, hacia la gran cosecha. Es un momento de reflexión de la palabra de Dios tal como Él la deposita en nuestros corazones. Vamos a presentárnoslo delante del altar del Señor. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. No somos dignos, Señor, de presentarnos delante de ti. Mira que vamos a reflexionar en tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tú que nos dirija. Mira cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que juntos podamos, Señor, recibir tu dirección y tu revelación, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hoy queremos compartir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 10, y vamos a leer sobre la conversión de Saulo. Lo vamos a hacer leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo: ¿Qué quieres, Señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se hospeda en una casa junto al mar que es de un curtidor que también se llama Simón. Cuando el ángel fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado. El soldado era un hombre de su confianza y adoraba a Dios. Cornelio les contó todo lo que había pasado y luego los envió a Jope. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos iban camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande, sostenida de las 4 puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: Yo no haría eso, Señor. Nunca he comido nada prohibido o impuro. Pero la voz volvió a decirle: No llames nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Pedro se preguntaba qué quería decir la visión. Mientras tanto, los hombres que Cornelio había mandado estaban frente a la puerta, preguntando dónde quedaba la casa de Simón. Llamaron para averiguar si Simón, a quien también llamaban Pedro, estaba hospedado allí. Pedro todavía estaba pensando en la visión, pero el Espíritu le dijo: Oye, 3 hombres te están buscando. Levántate, baja a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres: Yo soy al que ustedes están buscando. ¿A qué han venido? Ellos dijeron: Un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenga que decirle. Cornelio es un capitán, un hombre justo, que adora a Dios, y todos los judíos lo respetan mucho. Pedro les pidió que entraran y se quedaran a pasar la noche. Al día siguiente, Pedro se fue con los 3 hombres y con algunos de los hermanos que vivían en Jope. Al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea. Cornelio los estaba esperando con sus familiares y amigos. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo. Se inclinó a los pies de Pedro y lo comenzó
y lo comenzó a adorar. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: levántate, yo soy tan solo un ser humano. Mientras hablaban, Pedro entró y vio que se había reunido mucha gente. Pedro les dijo: ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Así que cuando me llamaron vine sin poner excusas. Ahora yo les pregunto: ¿por qué enviaron por mí? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días estaba orando en mi casa a esta misma hora, las 3 de la tarde, y de pronto un hombre con ropa muy brillante se apareció delante de mí. Él me dijo: Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas, y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Así que envía a algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, a quien también llaman Pedro. Él se hospeda en casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Fue así como yo mandé por ti de inmediato, y nos alegra que hayas venido. Aquí nos tienes para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijeras. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hemos leído esta porción de la palabra de Dios en la versión Palabra de Dios para Todo, que es la Biblia que se publica a través de la Liga Bíblica Mundial. Muy bien, mis hermanos, esta historia es sumamente interesante. Es la historia de un hombre llamado Cornelio. Era un militar romano con asiento en Cesarea, una ciudad contigua o cercana a la ciudad de Jerusalén, la ciudad más cercana al mar. Era una ciudad importante, o más bien era desde el lugar donde los romanos supervisaban toda la región de Judea, toda la provincia a la que pertenecía Judea. Por lo tanto, había un regimiento importante militar que operaba desde Cesarea. De ahí los militares se trasladaban a Jerusalén y todas esas comunidades vecinas. Allí estaba el capitán romano llamado Cornelio. La palabra nos habla de algunas características que adornaban a este hombre militar. Dice que él, dice el versículo 2, que él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios, cosa bastante peculiar, ya que el pueblo romano se caracterizaba, bueno, por tener muchos dioses. Ellos adoraban muchos dioses, pero este hombre, aunque no era judío, era un hombre que adoraba al único Dios verdadero. Dice que él y su familia adoraban y respetaban a Dios. Y dice la palabra ahí mismo que Cornelio daba, muchas contribuciones a los judíos pobres, y siempre estaba orando. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a decir que Cornelio era un hombre de fe, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que respetaba a Dios, él y su familia, es decir, que él instruía a su familia sobre su fe, y la familia le acompañaba en esta fe. Por lo tanto, dice que un día estaba él orando como a las 3 de la tarde, y en esa ocasión tuvo una visión en la que vio a un ángel que se le acercó, tal como leímos, y le dijo Cornelio, y él le miró asustado y le dijo: ¿qué quiere, Señor? Y el ángel le transmitió este mensaje a Cornelio: Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Bendito sea Dios. Es decir, que hay dos cosas importantes. Hasta lo que hemos visto es que este hombre, que no era judío, porque lo que se entendían era que Dios había venido y se había revelado a los judíos
a través de la ley, a través del trato de Dios con la nación de Israel. Los demás pueblos también en la antigüedad tenían muchos dioses. El mismo Abraham fue sacado de un pueblo idólatra, Ur de los Caldeos. Los pueblos donde llegaban y pasaban los judíos como nación, pues también eran pueblos que no adoraban a un solo Dios. Sin embargo, Dios siempre trató de que el pueblo de Israel estuviera separado del politeísmo, de la adoración a muchos dioses. Sin embargo, vemos que este hombre, a pesar de ser un hombre que tal vez su formación fue en un ambiente de adoración de muchos dioses, sin embargo, este hombre creía en el único Dios verdadero, al cual pues respetaba, adoraba y era sensible al mandato de Dios, por lo cual él no solamente oraba, sino que contribuía con la causa de los pobres. Dice que Dios ha escuchado sus oraciones y ha tenido en cuenta esas contribuciones que hacía Cornelio con los pobres. Sin embargo, me llama la atención de que Dios está tratando con él para llevarlo más allá de esa fe que él tenía, de esa confianza que él tenía hacia Dios, pero Dios quería llevarlo más allá. Y dice que entonces se le apareció y le confirmó que él había escuchado sus oraciones. Y él le da una orden, ¿verdad? Una recomendación. Envía ahora algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se hospeda en la casa de junto al mar, que es de un curtidor también que se llama Simón, tal como leímos. Ahí nosotros ya hemos visto, hemos leído que Dios entonces manda a estos hombres, a un soldado y unos siervos, y para que vayan a Jope, que era una comunidad que estaba cercana a donde estaba allí en Cesarea Cornelio. Que mientras ellos van hacia allá, Dios entonces trata con Pedro, que está en Jope, y le hace entender qué era lo que iba a ocurrir. Dice que mientras ellos iban de camino, entonces Pedro sube a la azotea, allí teniendo hambre para comer y le estaban preparando comida, allí tuvo entonces también la visión. Fíjense cómo opera el Señor, trata con Cornelio, pero también trata con Pedro. Dice que vio el cielo que se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande, sostenida de las cuatro puntas. Y esto es muy importante por lo que es la visión que tenían los judíos. Dice que dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Si nosotros vamos al mandamiento de la ley, en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Donde están las leyes ceremoniales, sanitarias, los mandatos para el, porque Dios les reveló a Moisés para hacerlo entender al pueblo. Allí vemos que había una dieta que se había sido establecido para el pueblo de Israel. Era que ellos no podían comer una serie de animales, tenían toda una reglamentación de cuáles animales podían ser comidos y cuáles animales no podían ser comidos. Estos animales que aparecen en esta visión eran de los que estaban dentro de la categoría que el pueblo de Israel no podía comer. Dice que dentro de la sábana, dice el versículo 12, había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Los reptiles no podían comerlo y aves que tampoco podían comer. Y el Señor, la voz le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, yo no haría eso, Señor, nunca he comido nada prohibido o impuro, porque la ley así lo establecía, la ley para el pueblo de Israel. Pero dice la voz que no llames nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. Y fijémonos bien, amados, que aquí el Señor está utilizando esta prohibición que le había sido dada al pueblo de Israel a Pedro. Esta visión le es dada, que era un hombre judío, era un hombre, ¿verdad?, que había creído, había seguido al Señor, pero era judío. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, él seguía con
su formación, su costumbre, bendito sea Dios, y lo lleva a lo que es los animales prohibidos. Pero esto es como parte de una figura para que Pedro entendiera que no solamente los judíos habían sido llamados por el Señor, sino que el Señor iba más allá y estaba llamando a los que no eran judíos para hacerlo parte de su pueblo. Y para eso utiliza, ¿verdad?, la figura de los animales prohibidos. Dice que esto sucedió 3 veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Es decir, que la importancia que Dios le había establecido a esta visión, que 3 veces se la presentó a Pedro y luego era subida al cielo. Pedro se preguntaba, dice el versículo 17, ¿qué quería decir esta visión? Mientras tanto, los hombres que Cornelio había mandado estaban frente a la puerta preguntando dónde quedaba la casa de Simón. Ahí llamaron para averiguar si Simón, a quien también llamaban Pedro, estaba hospedado allí. Y así, ¿verdad? Llegan hasta el mismo Pedro, ya que el Señor había tratado con él, y se produce ese encuentro. Y ellos le narran todo lo que había pasado con Cornelio y que él lo había enviado a buscar para que fuera hasta allá. Y Pedro le dice que pase la noche, dice la palabra al día siguiente. Pedro se fue con los 3 hombres y con algunos de los hermanos que vivían en Jope. Llegaron a Cesarea, allí Pedro entró, Cornelio comenzó a recibirlo y se inclinó a los pies de Pedro y lo comenzó a adorar. Fíjense ustedes cómo, a pesar de que este hombre era un hombre que respetaba a Dios, amaba a Dios, hacía ofrenda por los pobres, sin embargo necesitaba algo más. Había algo más que necesitaba Cornelio y su familia. Lo primero que ocurre es que tal vez por su formación de adorar los dioses, ¿verdad? Todo lo que había recibido. Y de una vez que llega Pedro, pues quiere adorarlo, pero Pedro le dice que se levantara, perdón. Levántate, yo soy tan solo un ser humano. Y es que solamente podemos adorar a Dios. No podemos adorar nada que no sea la presencia de Dios. Dios es el único digno de toda adoración. Es por donde comienza Dios a tratar con este hombre, que su fe tiene que ser pulida, su fe tiene que ser refinada, su fe tiene que enfocarse en el Dios verdadero. Solo a Dios adorará. Y él le dice, levántate, yo soy tan solo un ser humano. Mientras hablaban, Pedro entró y vio que se había reunido mucha gente. Pedro le dijo, ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar en la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me lo ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Bendito sea Dios. Dios entonces no solamente trata con Cornelio, está tratando con Pedro. Pedro y los judíos tenían una visión de que solamente ellos eran los que habían sido llamados delante del Señor. Pero a través de esta figura de los animales prohibidos, Dios le hace entender que no es solamente con ellos, que lo que Él limpió, que eran los que no eran judíos, también, bendito sea Dios, eran parte, podían ser parte del plan de Dios, del pueblo de Dios. Es entonces, amados amigos, que podemos concluir que Dios no rechaza a ningún ser humano. Dios no elige a unos y rechaza a otros. Dios nos ha elegido a todos. Todos somos elegidos delante de Dios. Por eso es que la palabra dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da la oportunidad a todos. Todos podemos venir al Señor. Todos podemos inclinarnos ante el Señor. Todos podemos reconocer la grandeza del Señor. Todos podemos venir a ser parte de la gran familia de Dios. Alabado sea Dios. Y en esta historia nosotros podemos verlo, que el Señor le hace entender a Pedro
que no podía menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Dice Pedro, así que cuando me llamaron vine sin poner excusas. Ahora les pregunto, ¿por qué enviaron por mí? Ahí es donde Cornelio le hace la historia y Pedro comienza a hablar y dice, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales, que Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Y así Pedro comienza a hablarles, comienza a hacerle, gloria a Dios, la mención de todo lo que pasó Jesús de Nazaret, de cómo fue entregado, bendito sea Dios, de cuánto sufrió, pero que Él resucitó, bendito sea Dios, y cómo ellos, los apóstoles, eran testigos de todo lo que ocurrió y de todos los milagros que el Señor hizo y de cómo Dios lo levantó y de que luego de resucitado ellos comieron con Él. Bendito sea Dios. Y mientras Pedro hablaba, dice el versículo 44 del capítulo 10 de los Hechos, estaba hablando todavía y el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Y dice, los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don sobre los que no eran judíos. Y dice que los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios. Y entonces Pedro les dijo, ¿acaso puede alguien atreverse a no dejar que estos sean bautizados con agua? Ellos han recibido al Espíritu Santo al igual que nosotros. Bendito sea Dios. No hay acepción de persona para Dios. Todos podemos ser parte de la familia de Dios. Lo único que tenemos que tener es un corazón dispuesto a dejarnos guiar por la presencia de Dios, a no hacer nada más que no sea reconocer que Dios es el único digno de adoración, que nosotros tenemos que rendir nuestra vida, escuchar la palabra de Dios, escuchar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo se entregó por nosotros, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo fue levantado y ahora está a la derecha del Padre, tal como lo vio Esteban, que lo vimos, está en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Bendito sea Dios, como Esteban, gloria al nombre de Jesús, fue recibido, gloria al nombre de Jesús en el cielo. El Señor Jesús estaba de pie, esperando, gloria al nombre del Señor, ver, alabado sea Dios, a su Hijo, gloria a Dios, que daba su vida por él, gloria al nombre de Jesús, y cómo fue recibido en el cielo, y cómo Esteban pudo testificar y decir que no le tomara en cuenta ese pecado a los judíos que lo apedreaban, a los judíos que lo maltrataban, porque no resistían la palabra y la llenura del Espíritu Santo que estaba en Esteban. Por lo tanto, Dios nos recibe a todos, Dios nos ama a todos, Dios nos da la oportunidad a todos. Nosotros es que tenemos que recibir ese mensaje, nosotros es que tenemos que volvernos a Dios. Volvámonos a Dios y Él no nos echará fuera. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que encontremos oportuno socorro en Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. El Señor siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. Señor, te damos gracias, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, gracias por tu palabra y gracias por este ejemplo que tú nos dejaste de Cornelio, un hombre puro, un hombre que buscó tu rostro, un hombre, Señor, que era sensible a tu llamado, a tu palabra. Y vimos que cuando escuchó la palabra, él y toda su familia fueron bautizados. Y no solamente bautizados en agua, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Esa llenura de tu palabra y tu presencia. Y nosotros te damos gracias. Te pedimos por nuestros amigos, te pedimos, Señor, que sean bendecidos y todos aquellos
que han puesto su mirada en ti, Señor, y tal vez quizás le falta algo para que la obra sea completada, Señor. Completa la obra en sus corazones y que ellos no solamente escuchen la palabra, sino que ellos puedan acercarse a ti, ser llenos de tu palabra, recibir tu perdón y tu misericordia y entregar su vida por completo a ti. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, déjanos tu comentario y que podamos seguir en contacto contigo. Si te es posible, inscríbete en esta página, hazte parte de ella y para que siempre podamos seguir compartiendo la palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y un abrazo fuerte. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga rica y abundantemente.